Buenos días, hoy es jueves 4 de agosto del año 2022. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al abogado Sebastián Ceballos, candidato oficial a la Prefectura Provincial del Azuay por Unidad Popular, en binomio con el señor Luca Payanca, para la alcaldía de la ciudad de Cuenca. Sebastián, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Antes de entrar en el tema político de la candidatura, de la campaña, quiero preguntarle el tema del juicio que le entabló el señor Bernal y que pedía $1 millón por su moral. ¿Qué pasó? Jaime, buenos días. Muchas gracias por invitarnos a la revista El Observador. Siempre es un gusto compartir con usted algunas ideas y algunas reflexiones sobre Cuenca y el país. A mí, para recordarle a la gente, no me han acusado de violencia intrafamiliar, de corrupto, de peculado. A mí me acusaron, pretendieron acusarme por decir la verdad y por denunciar supuestos hechos de corrupción. Y lamentablemente, digo lamentablemente porque me siento como la mayoría de ecuatorianos que ya no confiamos en la justicia, el Tribunal Provincial falló 2-1 en nuestra contra y manda a pagar En segunda instancia, Sebastián. en segunda instancia, porque le recuerdo, Jaime, que en primera instancia la jueza, la doctora Rodar, falló, no diría a favor de Sebastián Ceballos, sino en el marco del derecho y planteando la libertad de expresión como un derecho fundamental de todos los activistas sociales. Bueno, el Tribunal Provincial, lamentablemente, producto, entiendo yo, de un montón de presiones, porque el señor Bernal es actualmente ministro, ha fallado 2-1 en nuestra cuenta y nos manda a pagar $6.300, 15 salarios básicos, por el supuesto daño moral al señor Eso Bernal. vale la Aquí hay, moral. Eso vale la moral de eso vale Bernal. la moral. Yo quiero aquí simplemente hacer un paréntesis. Lo que pretendía el señor Bernal era $1 millón y el Tribunal Provincial, pese a fallar en nuestra contra, dice, bueno, la moral del señor Bernal cuesta $6.300. Es decir, Tampoco, ¿no? sí, a cada quien de acuerdo a su moral, a su tamaño La moral. moral, Sebastián, no tiene precio. Exactamente. Cuando una persona es íntegra, la moral no tiene precio. Por supuesto, Jaime, por supuesto, digamos, me preocupa y me duele mucho por la justicia del país, porque vemos cómo la justicia siempre falla en contra de los de poncho, de la gente humilde, de la gente que no tiene poder político o poder económico, porque esta es una primera discusión que habrá que hacer. Y la segunda es que está en riesgo la libertad de expresión, no la mía, Jaime, sino la suya. Usted es un periodista crítico, así como la mayoría de periodistas que hay en el país y que han denunciado hechos de corrupción. Imagínese usted que mañana el observador sea, digamos, demandado por $1 millón, significará la quiebra del observador, de los medios de comunicación, o en otras palabras, que en este país el miedo puede acallar a toda la prensa. Y esto es muy complicado. Y no Bueno, solamente a la prensa, a los activistas Sebastián, le comento que ya hemos sido víctimas, ¿no? De esos intentos. Claro, claro, Un ex conozco. alcalde de ingrata recordación demandó al observador pidiendo $500.000 por su moral. ¿Sabe cuánto le dio el juez? Cero. Sí, de hecho, conozco del caso, hemos conversado y hablaremos ahora en un ratito, pero además creo que es uno de los precandidatos nuevamente a la alcaldía de Cuenca. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Digo, insisto, esto es preocupante, me duele mucho por la justicia, porque insisto, mañana cualquiera que pretenda denunciar un hecho de corrupción va a tener siempre en su mente de que los jueces fallaron en contra de quienes hemos denunciado estos supuestos hechos de corrupción. Por eso mismo, mi estimado Jaime, ¿Quiénes integraron el tribunal? el doctor Valverde, la doctora Granda, quienes son los que fallaron en contra nuestra, y el doctor Edgar Morocho, quien hizo un voto salvado muy razonado, me parece que en el marco del sentido común, más que del derecho, del sentido común. Y nosotros hemos tomado la decisión, Jaime, de tomar dos medidas. La primera es implementar unas medidas cautelares a la CIDH, a nivel internacional me refiero, para preservar el derecho, primero, de la libertad de expresión y segundo, del debido proceso, porque si usted me permite, Jaime, comentar, hay muchas cosas que nos llaman la atención, pero fíjese usted, los testigos que presentó el señor Bernal
en el juicio, fueron días después nombrados viceministro, el señor Diego Monsalve, quien además ahora va a ser candidato a la prefectura de la SUAY, y digamos testigos que luego fueron parte del actual gobierno. Es decir, es como que si su cuota o si su factura hubiese sido el hecho de entrar al gobierno. Imagínese usted qué grave esto. Lo segundo, el peritaje que supuestamente es la prueba madre del daño psicológico, del daño moral, cuando uno revisa la redacción, no habla del señor Bernal, sino habla de una tercera persona que no tiene que ver en el caso. Es decir, parece que es, como dicen los jóvenes ahora, un copy-paste de otro informe, y esa es la prueba madre donde supuestamente se demuestra el daño psicológico. El señor Bernal está gozando las mieles del poder, fue gobernador y fue ministro y tiene todo el derecho de serlo, lamentablemente de un gobierno como este, pero bueno, esas son sus decisiones. Pero ni de lejos, el que mira, el que lo ve al señor Bernal, cualquier psicólogo o psicóloga seria, va a decir que el señor tiene un daño psicológico. Lo que sí tiene es una ambición desmedida por el dinero, cosa que se le cayó ya en este juicio porque lo máximo que podrá recibir son $6,300, los mismos que no vamos a pagar. Primero porque no tenemos esa suma para desembarcar de una sola, y segundo porque vamos a casar la sentencia. Esto es lo otro que vamos a hacer. Vamos a casar, es llevar a una suerte de recurso extraordinario para que sea la Corte Nacional la que determine si hubo o no hubo daño moral, o al contrario, insisto, esta desmedida ambición por el dinero. O sea que Bernal se quedó con los churros hechos y la bata alzada. Usted lo ha dicho, usted lo ha Claro. dicho. Eso es, y es lamentable porque la gente que piensa sin alma, sin corazón y que piensa básicamente en el dinero y que utiliza a lo mejor el poder económico, el poder político, siempre y al final del día termina con los churros hechos y termina quedándose solo con su ambición. Y eso es, me parece, lo que está pasando. Nosotros seguimos y podemos ir por las calles de Cuenca con la frente en alto porque la gente sabe que no hemos mentido. Lamentablemente, una sentencia no es una demostración en este país de ser culpable o una mala persona. Recuerde que a mí ya me juzgaron hace algunos años a 15 días de prisión por igual denunciar hechos de corrupción en otro gobierno, en otro contexto, y no me arrepiento de eso y no creo que no deberíamos nunca arrepentirnos de hablar con la verdad. A mí eso me enseñaron en la escuela Honorato Vázquez, en el colegio Benigno Valo, que siempre uno tiene que hablar con la verdad, más allá de que la verdad pueda dolernos, porque la verdad nos hará libres. Así es. Ahora sí vamos con el tema Candente, político. candente, político, de actualidad. Está firme su candidatura, Sebastián, a la prefectura de la SUAY. Le Inamovible. comento, Jaime, Ya se le hicieron las comento, primarias. Jaime, sí, le comento, el sábado pasado hicimos las primarias y la militancia de Unidad Popular ha decidido elegir en una asamblea muy importante a mi amigo Luca Payanca como candidato a la alcaldía de Cuenca y a quien le habla como candidato a la prefectura de la SUAY. Eso es lo que está inscrito, subido ya al sistema en estos pasos que hay que seguir en el Consejo Nacional Electoral. Y estamos a la expectativa de que pueda haber todavía alianzas en algunos cantones, en algunas parroquias, y hemos planteado la posibilidad y la necesidad, mejor dicho, de armar un frente amplio, muy amplio, para que la ciudad de Cuenca y la provincia de La Suay tengan una propuesta no solamente de un partido, sino un frente de organizaciones sociales con y sin registro electoral para plantearle a Cuenca una suerte de un mundo distinto, de una historia distinta. Esa es la idea que tenemos Quién le con él. acompañará en la papeleta, Sebastián? Como le digo, será Luca Payanca el No, pero candidato al... para la viceprefectura le pregunto. Ah, eso lo vamos a presentar en pocas horas. Permítame todavía mantener la reserva. Estamos simplemente ajustando unos temas para presentar el día de hoy o máximo, evidentemente el día de mañana, la candidata a la viceprefecta, que seguro será una mujer que nazca del corazón del pueblo de Cuenca y de La Suay. Y candidatos con hojas de vida limpias, que tanta falta le hace al país, al país. Vea, Jaime, le comento quiénes son, por ejemplo, los candidatos a concejales. Es la doctora Ángela Molina, que es una de las principales voluntarias médicos que atendió en la pandemia y después de la pandemia, me atrevería a decir miles de ciudadanos
que no tenían atención por parte del sistema de salud pública. El profesor Bolívar Izquierdo, exdirigente de la De UNE, la que ha UNE. estado siempre en la pelea con los maestros, con las maestras, peleando por días mejores, que acaban de conseguir además su equiparación salarial después de 12 años de que sus salarios no fueron incrementados, no fueron reconocidos, diría yo. Y la ingeniera María José Cárdenas, que es una profesional muy destacada de la provincia. Si usted se fija, los tres nuevos en la lid política, que son muy importantes para nosotros y que reflejan el carácter de esta propuesta, que es ir con gente nueva al Consejo Provincial, a la alcaldía, a las concejalías. Gente nueva, pero que haya demostrado que en su gestión puede hacer cambios trascendentales para la historia de la provincia y la ciudad. Y gente, Sebastián, gente honesta, que vaya a los cargos, tanto a la alcaldía como a la prefectura, a servir y no a servirse, y no a llenarse de dinero, dinero ajeno, dinero público, y no a despilfarrar los recursos de la provincia o de la ciudad entre sus agnados y cognados, que ya sabemos, ¿no? Sí, Jaime, fíjese, yo digo que Luca Payanca, sin ser autoridad, ha hecho mucho más en la pandemia y después de la pandemia que muchas autoridades que se sentaron atrás del escritorio y que utilizaron el Zoom para supuestamente organizar y mandar, pero que no vieron el sufrimiento de la gente. Luca Payanca entrega diariamente cientos de desayunos a la gente más pobre de esta ciudad y de esta provincia. Aquella gente que tiene como único sueño tener una oportunidad de trabajo o migrar para poder costear las necesidades de su casa. Es decir, es ese corazón el que hoy queremos llevar a la alcaldía de Cuenca y a la prefectura de La Suay. Insisto, él ha hecho mucho más que las autoridades que se llenan la boca o que van simplemente a tomarse la foto cuando, por ejemplo, hay los desastres naturales en Sayausí o cuando llegan los ministros con toda esa pompa de guardaespaldas a Santa Isabel cuando hubo el desastre del río Chantaco. Todo eso es lo contrario a lo que nosotros somos. Es decir, gente que trabajamos desde nuestra cotidianidad y desde cosas sencillas. En mi caso, como un activista social, diciéndole a la gente lo que somos, lo que creemos que está mal y logrando los derechos o peleando por los derechos de la gente. Y en el caso de Luca, un activista por los derechos Hay humanos y la por la ayuda social. posibilidad, hay la posibilidad de que no califiquen la candidatura de Luca Payanca. Hay esa posibilidad. Yo creo que hay la posibilidad, o mejor dicho, es seguro la impugnación, porque entiendo que muchos de los partidos tradicionales de Cuenca y el Azuay están con miedo de que Luca Payanca pueda participar y tenemos ya la información de que todos están preparando la impugnación de Luca. Claro. Pero quiero decirle algo, Jaime, y se lo digo y lo asevero. Un ciudadano ecuatoriano, y él lo es porque es nacionalizado y nuestra constitución reconoce ese carácter, puede y debe ser candidato o participar en las Pero elecciones. me han Segundo, informado que están buscándose un pretexto. Por ahí buscan un sí, pretexto por para supuesto. presentar ante el Tribunal Contencioso Electoral. Claro, lo que pasa es que lo que no pueden ganar en votos quieren ganarlo en la mesa. Y en Cuenca ya han habido elecciones que lamentablemente se ganan en la mesa. Nosotros estamos tranquilos porque quien actúa con la verdad no tiene por qué temer. Luca es, insisto, un ciudadano ecuatoriano, además reconocido con honores su nacionalidad. En segundo lugar, está empadronado. Y en tercer lugar, creo que todo el mundo sabe y conoce que lleva más de 8 años en Cuenca y de esos 6 o 7 haciendo una ayuda social Tiene extraordinaria los en la ciudad documentos, de todos los Cuenca. documentos en regla. Tiene todos los Todos. documentos y así Patalén vamos a hacer y vamos a llevarlo a Luca a la alcaldía de Cuenca, así que pierden el tiempo quienes pretenden en la mesa obtener los votos que tienen que obtener en el territorio. Hay varios candidatos para la prefectura o precandidatos para la prefectura, ¿no? Buenos, malos y requete malos. En realidad, mi estimado Jaime, yo creo que hay varios, pero varios que corresponden a una misma línea. Fíjese, a mí me parece, y si usted me permite un análisis inicial, de que el gobierno tiene y va a jugar con varias aristas. No me vengan a decir ahora, Jaime, y discúlpeme que lo diga así, que un ministro que acaba de salir hace un mes del gobierno nacional no representa los intereses del gobierno de Lazo. Perdóneme, perdóneme. Representa claramente los intereses del gobierno del presidente Lazo, del peor gobierno de la historia de este país o uno de los peores de la historia del país.
No me vengan a decir ahora que el señor Diego Monsalve, que entiendo es el precandidato del gobierno, no representa de cara entera todos los intereses del gobierno. Y no me vengan a decir también que uno de los ministros que hasta ahora no renuncia y que es ya candidato a la alcaldía, digo ministros, me refiero a una de estas personajes que entiendo está candidato a la alcaldía, no representa también los intereses del gobierno. Entonces no hay que confundirse, Jaime, no va a haber, puede haber dispersión en la papeleta, pero hay una visión del gobierno de tratar de recuperar la ciudad de Cuenca y la provincia de La Suay, porque están asustados. ¿Y sabe por qué? Porque la gente ya reaccionó y sabe que no solamente en el paro, sino que en la vida cotidiana, el gobierno y su política ha destrozado la provincia de La Suay. Y ahora presentarán o querrán presentarse como los salvadores de La Suay Claro. cuando no han podido defender los derechos de la provincia. Discúlpeme, Jaime. Ahí está el tema de la vialidad, ¿no? Claro, imagínese usted, Qué más a mí, ejemplo tan grande? no, Ofrecieron no, pero es que a mí me maravillas. llama la atención, y como suele decirse, no tienen sangre en la cara, para luego de ser ministro de Obras Públicas, no haber entregado los recursos a la provincia, hoy pretendan ser candidatos a la prefectura. Jaime, o sea, discúlpeme, pero eso a mí me parece, por decirlo menos, no tener sangre a la cara y no tener la valentía para incluso ya ir a la casa a descansar luego de que a uno le va mal. Lo que hace en el partido de fútbol, si un jugador le va mal por A o B razón, va a la banca. Las ambiciones y los cálculos no tienen límites. No Usted tienen conoce mejor límites. que yo, lamentablemente, Ajá. ¿Qué cómo juega criterio la política. tiene? Por eso queremos inaugurar la nueva política en la provincia. ¿Qué criterio tiene de la gestión, entre comillas, de la prefecta de la SUAY? Yo creo que a la prefecta, digamos, le ha tocado un momento duro. Creo que hay que rescatar su liderazgo femenino, su condición de académica. Me parece, sin embargo, que le debe, mejor dicho, a la provincia un liderazgo en primer lugar para poner al frente Bien, algo pasó.